Bueno, bueno. 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha hasta allá atrás? Genial. Dos minutitos comenzamos. Bueno, 1, 2, 3, probando. Estamos probando la transmisión en línea. ¿Se escucha? Bueno, bueno. No se escucha. Ok. ¿Funciona? Ok. Muy bien. ¿Ya se escucha en línea? Perfecto. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al 12º ciclo de conferencias de la licenciatura en Ciencia de Materiales. Estamos muy contentos de darles la bienvenida nuevamente a este ciclo y esperamos que las conferencias les sean también de su agrado y enriquecedoras en el sentido académico. Para comenzar, le voy a dar la palabra al doctor Lorenzo Gildo, quien es su coordinador. Les va a dar algunos anuncios y va a declarar además inaugurado este ciclo de conferencias. Adelante. Gracias, Mariela. Buenos días, jóvenes. Pues me da mucho gusto saludarlos, agradecerles estar presentes aquí en esta inauguración del 12º ciclo de conferencias de la licenciatura en Ciencia de Materiales. Bueno, pues comentarles que este es un foro de interacción entre estudiantes con los profesores de la carrera, con diferentes ahora sí que especialistas en este campo, cuyo objetivo es ampliar las perspectivas del quehacer de un profesionista en este campo de los materiales. Además, pues que tenga una formación integral, ¿no? Como recuerdan, pues invitamos a investigadores de la red universitaria, investigadores o profesores fuera de la red universitaria. También invitamos a algunos psicólogos, nutriólogos, incluso asesores financieros para darles una formación más completa y que tengan herramientas para su quehacer profesional. Creo que somos de las pues pocas carreras que tenemos un ciclo de conferencias bien estructurado y pues yo los invito a que las aprovechen al máximo. Comentarles, jóvenes, que en esta ocasión vamos a tener 2 registros de asistencias. Un primer registro es por parte de los profesores que les imparten las materias de tutoría o tutoría de ciencia de materiales o seminario modular, pero también en esta ocasión solamente por esta vamos a tener un registro general por parte de la coordinación, ya que a mí me solicitan entregar a protocolo los asistentes a las personas que ingresan a este auditorio, cuántos hombres, cuántas mujeres, y además a partir de este ciclo vamos a entregar constancias de formación integral a los que asistan a todas estas conferencias. Por lo tanto, ese registro también es importante, ese me voy a encargar yo. Aparte, los que cursan tutoría de ciencia de materiales conmigo y seminario modular 3, yo tengo también aquí el registro. Se acercan conmigo al final, por favor, todos para hacer este registro. ¿Sale, jóvenes? Entonces, pues yo les invito a que aprovechen este espacio que es para ustedes, un foro de interacción. Vamos a tener también por ahí algunos egresados de la carrera que les van a dar algunas charlas y pues esperamos que sea de lo más enriquecedor y productivo para todos ustedes. Pues bueno, yo doy declarada la inauguración de este 12º ciclo de conferencia. Los invito a que lo aprovechen al máximo y pues es para ustedes. También se aceptan ideas. Si ustedes quieren algún tema en particular que se les imparta, pues estamos abiertos para todas sus sugerencias y sus ideas. Muchas gracias, jóvenes. Muy bien. Para iniciar con nuestro ciclo, tengo el honor de presentar al doctor Eric Cisneros, quien es profesor del Departamento de Física, ya lo conocen ustedes.
Él les dará la plática Polímeros Biodegradables, una visión desde la licenciatura en Ciencia de Materiales. Y me voy a permitir leer una breve reseña de su formación académica, su perfil profesional. El doctor Eric Omar Cisneros López es ingeniero químico en 2012, maestro en Ciencias de Productos Forestales de 2014 y doctor en Ciencias en Procesos Biotecnológicos en 2018 por la Universidad de Guadalajara. En marzo de 2018 realizó una estancia postdoctoral en Bioproducts Discovery and Development Center de la Universidad de Guelph, Canadá. Desde 2019 es profesor titular en el Departamento de Física de CUSEI. El doctor Cisneros cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas en JCR. Participa en congresos nacionales e internacionales y coordina eventos de difusión y divulgación científica. Sus intereses de investigación son en el área de plásticos biodegradables, biopolímeros, biocompositos y materiales sostenibles. Además, quiero mencionar que el doctor Eric obtuvo el Premio Estatal de la Juventud en 2015 por su trabajo realizado en rotomoldeo de materiales compuestos con fibras naturales, con el que obtuvo su grado de maestría en Ciencias de Productos Forestales. Bueno, sin más, le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Adelante con la charla. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, por la presentación, Mariela, por esta cálida introducción. Y gracias a ustedes porque, bueno, normalmente yo estoy organizando y moderando este panel y para mí fue un honor haber recibido la invitación del día de hoy compartirles un poquito de mi trabajo. Espero les guste y espero sea de su agrado. Vamos a hablar sobre un panorama muy general de los plásticos biodegradables, pero desde lo que se hace aquí en CUSEI. Es por eso que esta charla está titulada como Una visión desde esta licenciatura. Quiere decir que son las cosas que ustedes potencialmente pueden hacer porque es la infraestructura que tenemos aquí en el centro universitario, que está a su disposición. Vamos a hablar un poquito de introducción, algunos conceptos básicos, el objetivo de estas líneas de investigación. Me voy a permitir presentarles un proyecto de investigación ya concluido y voy a hablarles de algunos proyectos de investigación de mis estudiantes, sus proyectos modulares. Y bueno, aquí están, los voy a mencionar conforme vaya siendo la oportunidad. También les voy a hablar de los proyectos que tenemos actualmente activos y cuáles espera para el futuro. Y vamos a ver a manera de conclusión algunas ideas generales sobre este tema. Bien, todos hemos visto imágenes como esta. Ecosistemas contaminados por plásticos. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Que estos materiales son malos, contaminan, hacen mucho daño. Cuando en realidad ustedes saben perfectamente que no existe un material bueno o un material malo. Existe una adecuada, digamos, aplicación o una adecuada o no adecuada disposición. Este es el caso de los plásticos. Los plásticos como tal son muy útiles en nuestra vida. El problema es que, bueno, se han convertido en una parte tan cotidiana en nuestro día a día que acaban siendo tirados o depositados en lugares en los que no debería. No debería de existir, por ejemplo, una bolsa de plástico nadando en el mar. Eso es lo que no debería y no es culpa del material, sino de la actividad humana, de la falta de educación o la falta de gestión de los residuos. Entonces, nos podríamos imaginar al día de hoy, en pleno 2023, una vida sin plásticos. No, ¿verdad? Los plásticos están absolutamente por todos lados. Desde las sillas de este auditorio, los recubrimientos, los celulares, nuestra ropa, dispositivos médicos, nuestros alimentos, digamos, en los envases. Estos plásticos están presentes y nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Entonces, no nos podemos imaginar una vida sin plásticos, no van a desaparecer, entonces lo que tenemos que hacer es buscar estrategias para que esta industria sea más sostenible. Pero eso no quita, digamos, la gravedad del problema. Se estima que cada año alrededor de 8 millones de toneladas de plásticos llegan a los océanos. Y los océanos actúan pues como un receptor de todos nuestros desechos, incluidos los plásticos. Se estima que existen incluso zonas o islas de plásticos que están flotando ahí, dado por su interacción con las corrientes. Y bueno, el panorama no es alentador porque la producción de plásticos se ha encontrado en constante crecimiento desde el siglo pasado.
Y además, hay peligros que no se ven. Nosotros vamos caminando, vemos un paraje, vemos plásticos. Bueno, eso es lo que estamos nosotros apreciando. Pero lo que no vemos son los microplásticos. Estos plásticos de dimensiones microscópicas que no son visibles a simple vista, pero que sí son capaces de permear. Vamos a pensar en el agua potable, o incluso ya hay estudios recientes que sugieren que estos residuos plásticos pueden permear a los sistemas vivos, incorporándose a nuestros organismos o al organismo de algunos animales que son parte de nuestra cadena. Entonces, bueno, esto es bastante preocupante porque aún al día de hoy no se conocen a ciencia cierta los efectos de estos materiales. Entonces, urgen estrategias para que en un futuro cercano esto deje de ser un problema ambiental o cuando menos disminuir su gravedad. Así, un dato rápido de la Universidad de Newcastle. Esta universidad estima en 5 gramos el consumo semanal de microplásticos, es decir, que una persona promedio estamos consumiendo el equivalente a una tarjeta de crédito en microplásticos y ni siquiera nos damos cuenta. ¿En dónde se ha estudiado esto? Por ejemplo, en la sal. Cuando nosotros consumimos sal que proviene del mar, ustedes saben cómo se obtiene esa sal. Evaporación del agua del mar para obtener las sales. Pues he estimado que ahí hay una importante fuente de microplásticos. No los podemos detectar, dado que no se ven y los estamos consumiendo. Ahí es un ejemplo, digamos, por mencionar, digamos, algo. Otro ejemplo podría ser cuando nosotros estamos en invierno y vamos y llevamos a lavar una chamarra de esas que son muy pachoncitas, que están llenas de fibras. Se estima que con cada lavada que le damos a una de esas prendas, emitimos al ambiente cerca de 2 millones de microfibras de plástico. Entonces, bueno, algo se tendrá que hacer en ese sentido para evitar la catástrofe a las que, bueno, de seguir así, nos dirigimos. ¿Qué podemos hacer desde este programa académico? Bueno, afortunadamente la respuesta es podemos generar cuando menos la idea del cambio. En este caso, mi tarea y la de mis compañeros profesores es formar estudiantes como expertos técnicos y científicos en el área, pero también ciudadanos responsables que puedan comprender y puedan dotar de estrategias sostenibles a esta industria de materiales compuestos, cuando menos ser un agente de cambio cultural, si es que no se quieren dedicar a esta área del conocimiento. Bien. ¿Cuáles son estas estrategias? Son muy, muy vastas e incluyen diferentes ópticas. Es decir, nosotros podemos abordar el problema de los plásticos desde el punto de vista del reciclaje y este es, digamos, una de las áreas más prometedoras y las que, digamos, te presenta el mayor potencial de resolver el problema a corto plazo. Si nosotros logramos reutilizar una mayor cantidad de polímeros y volverlos a incorporar a la cadena productiva, bueno, vamos a estar del otro lado. Vamos a reducir de manera drástica la cantidad de desechos que llegan a los ecosistemas y vamos a generar productos de valor agregado y más económicos. También están los polímeros biodegradables, pero ojo, ustedes saben perfectamente que no todos los materiales pueden aplicarse a todas las aplicaciones. No tenemos un material universal, tenemos que estar jugando con sus propiedades. Entonces, por ejemplo, los polímeros biodegradables surgen de manera natural para aquellas aplicaciones que son de un solo uso. Todo lo que sea desechable y que sea, digamos, imprescindible, podría ser, digamos, reemplazado por plásticos biodegradables, es decir, un plástico que vamos a utilizar muy poco para consumir un alimento, para transportar un alimento sin que se contamine o un medicamento, pero una vez que consumimos el producto de interés, es un desecho. Ese desecho es biodegradable, entonces puede incorporarse al ambiente. Ahí ya no estamos generando un impacto tan alto. Y existe otro punto de vista que es aplicaciones biomédicas, que aquí no importa tanto la sostenibilidad. Aquí lo que importa es salvar vidas. Sin embargo, aquí en la visión que tenemos, cuando menos en el grupo de profesores que colaboran conmigo, es que estos dispositivos biomédicos también tengan un origen vegetal, tengan el menor impacto posible a la par de estar generando un bienestar en la salud de la población. Para fines de esta presentación, nos vamos a acotar en los plásticos que generan aplicaciones de un solo uso. No nos ajusta el tiempo, lamentablemente, para hablar, aunque sí lo vamos a hacer, vamos a mencionarlo de manera rápida, algunas de estas aplicaciones, pero nos vamos a centrar en aplicaciones de un solo uso, los plásticos desechables o biodegradables. Bien,
vamos hasta aquí muy bien, pero quizás algunos se pregunten, ¿qué cosa es un plástico biodegradable? ¿Qué es un bioplástico? ¿Alguien tiene alguna idea de esto? ¿No? Es cierto, en México, adelante, son los que no son derivados del petróleo, correcto, son todos aquellos plásticos que provienen de una fuente natural. Pero esta definición no es del todo certera. Está aceptada en las, digamos, en las publicaciones más recientes que un bioplástico es todo aquel polímero producido o derivado de organismos vivos como bacterias o plantas. Por ejemplo, la celulosa, el papel, algunos otros polímeros, digamos, más complicados o más químicamente elaborados, pero también son todos aquellos polímeros que sin importar su fuente se biodegradan. Eh, como por ejemplo la policaprolactona, o bien aquellos polímeros que no son biodegradables, pero que provienen de fuentes renovables. Entonces, el término biopolímero va a aplicar a cualquier material polimérico que tenga sostenibilidad. Es decir, puede que se biodegrade o no, pero también hay que fijarnos en su origen. Por ejemplo, los únicos que son considerados como no biopolímeros son los polímeros que están interactuando con la mayoría de nosotros en este momento. Polietileno, polipropileno, PET. Estos vienen del petróleo y no se biodegradan. Sin embargo, hay algunos casos en el que estos polímeros, la misma naturaleza de estos polímeros, polietileno, PET o polipropileno, son hechos a partir de alcohol de caña. Entonces, vienen de una fuente renovable, ya no vienen del petróleo. Y aunque no se biodegradan, son considerados un biopolímero. ¿Por qué? Porque cierran el ciclo del carbono. Es decir, las plantitas, la caña de azúcar, generó, al hacer su fotosíntesis, capturó CO2 de la atmósfera, lo fijó en su estructura y con esa estructura nosotros podemos producir etanol y después convertirlo en un bioplástico. Quiere decir que si después el polímero se desecha, va a convertirse en CO2 y alguna planta de nuevo va a poder fijar ese CO2. Estamos cerrando el ciclo. Cosa que no sucede con los plásticos derivados del petróleo, que estamos sacando acarretadas carbono que no estaba disponible en la superficie y lo estamos arrojando a la atmósfera. Ahí está la diferencia. Los otros dos casos ya son, digamos, más entendibles, ¿no? Polímeros que provienen de fuentes naturales y se biodegradan, como el PLA, la celulosa, el almidón, todos los que conocemos, el papel, y otros polímeros que vienen del petróleo y se biodegradan, como por ejemplo el alcohol polivinílico, componente del resistol ese que utilizamos todos en la primaria, el resistol blanco. Es un polímero biodegradable que viene del petróleo. No es tóxico, tiene muchas propiedades y también tiene muchos usos en investigación. A grandes rasgos, eso es un biopolímero. Ahora bien, ¿qué podemos decir de qué es un polímero biodegradable? Bien, aquí es donde está la mayor confusión, porque nuestro país carece de una norma específica. Un polímero biodegradable, de acuerdo a las normas ASTM, es aquel plástico que se va a convertir únicamente en CO2, agua y biomasa a través de la acción metabólica de microorganismos como son hongos, bacterias, levaduras, etc. Y aquí es muy general. Casi cualquier material se puede considerar biodegradable, porque al pasar el tiempo, prácticamente todos los materiales van a ser consumidos por algún microorganismo. Bueno, en ese aspecto, nosotros cuando termine nuestra vida, pues también seremos biodegradables, ¿no? Entonces, aquí la cuestión está en el tiempo. Cuando nosotros le ponemos el factor tiempo a esto, obtenemos lo que ya sería una certificación de un polímero compostable, que ahorita vamos a hablar de él. El problema de los polímeros derivados del petróleo, los que causan los problemas de contaminación, es que no son biodegradables, simplemente son degradables. ¿Qué quiere decir? Que se fragmentan en pequeñas partes, pero que esos pequeños fragmentos, esos microplásticos, ya no se los pueden comer los microorganismos. Los plásticos biodegradables sí se fragmentan, pero esos fragmentos se los pueden comer los microorganismos. Ahí está la gran diferencia. ¿Y en qué está esta diferencia? En la naturaleza química de estos plásticos. Entonces, estos plásticos muchas veces nosotros los vamos a encontrar si vamos a consumir un plato desechable, una bolsa, y nos van a decir que este plástico es biodegradable. ¿Y cuál es la diferencia que han notado ahí? Lo tiñeron de un color como beige o cafecito, ¿cierto?
pues nos están engañando, vendiéndonos un plástico oxo-degradable y no uno verdaderamente biodegradable. Cuando menos, no bajo las certificaciones internacionales, porque en México no hay certificación. Yo puedo lanzar ahorita mismo un plástico, decirles que es ambientalmente amigable y como en México no tenemos aún legislación clara ni normatividad clara en este tema, lo puedo vender y lo puedo anunciar como tal. Entonces, eso es bastante preocupante aún. Y aquí está ejemplificado el proceso. Todos los plásticos tienen que pasar por una desintegración, pero si esa desintegración no pasa hacia la parte viva, es decir, las bacterias no pueden aprovechar esos residuos, el plástico se convierte en uno no biodegradable, a diferencia de cuando sí, un no degradable cerrando el ciclo del carbono. ¿Qué sucede en algunos países de primer mundo en donde sí tienen las normatividades vigentes y más modernas, que también no ha sido obra de la casualidad, también para ellos es un proceso largo llegar a eso y esperemos que en México también se va a dar, es un hecho que se va a dar, esperemos que sea pronto. Bien, para ellos el término de biodegradabilidad se queda corto. Biodegradabilidad puede ser cualquier material que pueda ser metabolizado por una bacteria, pero esto puede ocurrir en 200 años. Entonces, ya nos estaría generando un problema de acumulación en el ambiente. Estos estándares internacionales se centran en compostabilidad, que es, digamos, la capacidad para que estos plásticos en un ambiente controlado industrial, es decir, estos países cuentan con cadenas completas de recolección de residuos y estos residuos van a ir a dar a una planta de compostaje. Si ahí van los biopolímeros y el biopolímero está certificado como compostable, va a comportarse de la misma manera o casi de una manera similar que el resto de nuestros residuos orgánicos de la cocina. Y esto es bastante ventajoso. ¿Qué hace un plástico compostable? Que se desintegre, que se vuelva esos pequeños pedacitos o fragmentos en menos de 90 días, el 90% de su masa. Que se biodegrade, es decir, esta es la parte importante, que las bacterias se coman el 90% de este polímero en 6 meses como máximo. Y finalmente, que no deje contaminaciones residuales como metales pesados y que no impide el crecimiento de las plantas, porque muchas veces el residuo de la composta es más composta y que se utiliza para abonar un cultivo o un jardín. Entonces, estas son las características para que un plástico se considere como compostable. Entonces, todos los polímeros biodegradables deben de ser compostables, ¿o no? No necesariamente. Todos los compostables sí pueden ser biodegradables, pero no todos los biodegradables pueden ser compostables, ¿va? Es de acuerdo a la velocidad a la que se degradan en el medio vivo. Bien. Entonces, como ustedes saben, para lograr un uso generalizado, ¿qué es lo que queremos? Que estos plásticos biodegradables se utilicen más para que vayan empujando hacia afuera los plásticos derivados del petróleo. Por ejemplo, aquí vemos en este gráfico en dónde se utilizan más los bioplásticos en este momento. La primera y la más popular de todas las aplicaciones son los envases de un solo uso. Comida, frutas, cualquier cosa de alimentación, ahí es, digamos, una aplicación importante porque generamos un residuo, nos comemos el alimento en menos de 10 minutos o lo desocupamos, lo tiramos y ya no estamos contaminando tanto. Pero tenemos nosotros, es nuestra tarea como especialistas en el área de ciencia e ingeniería de materiales, encontrar el balance adecuado en sus propiedades para que los bioplásticos puedan ganar terreno en el resto de las aplicaciones. Por ejemplo, automotriz, de la construcción, industria textil, agrícola y en otros también está el área biomédica. Es tarea de nosotros y eso es lo que ustedes les va a tocar hacer en el futuro cercano una vez que egresen. El problema de los plásticos va a estar ahí, en que logren que estos materiales puedan ser utilizados en el resto de las aplicaciones para por fin poder sustituir de manera importante a los plásticos que provienen del petróleo. Estos bioplásticos, bueno, con ellos no todo es miel sobre hojuelas. Además de sus bondades, que ya los alabamos mucho, también es preciso que conozcan algunas de sus desventajas. La primera de ellas, al día de hoy, son muy caros. Son muy caros si los comparamos con los plásticos derivados del petróleo. ¿Y por qué es esto? Bueno, el petróleo, o una de las principales motivaciones para usar el petróleo son los combustibles, ¿cierto?
la gasolina, combustibles para aviones, etcétera. Entonces nos queda una proporción, vamos a pensar en el petróleo como un pastel. Una rebanada importante de este pastel se utiliza para sacar los combustibles con los que se mueve el mundo todos los días. Entonces, desde finales o de mediados del siglo anterior, se buscaron estrategias para qué hacer con lo que me sobraba de ese pastel, que no se iba a combustibles. Y entonces se desarrolló toda la industria de síntesis química. Y de ahí provienen los polímeros. Entonces, estamos operando en una economía muy robusta. Y por eso es que son muy caros los biopolímeros en comparación con estos materiales, que además, habrá que mencionar, tienen propiedades únicas. Algo que todavía nos vuelve o nos pone en un panorama difícil para competir contra ellos. Además de su costo, tienen ciertas otras desventajas, como por ejemplo, en sus propiedades mecánicas. Algunos de estos biopolímeros, al ser de naturaleza orgánica, tienen muchos OHs o grupos polares. Y como ustedes bien lo saben, cuando estos grupos funcionales aparecen, existen muchas interacciones. Los polímeros, una molécula puede interactuar muy fácil con la otra. Entonces, obtenemos un polímero rígido. Rígido que si lo muevo un poquito, que si lo doblo un poquito, lo voy a romper. Vamos a pensar como en un acrílico. Todos han visto un acrílico por ahí. Esas propiedades también las tienen los microplásticos, los bioplásticos. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, decir, con este bioplástico que es muy rígido, voy a hacer una bolsa. ¿Qué clase de bolsa obtendría con un material así de rígido? Ponemos algo y se va a romper de inmediato. Otra desventaja que tienen son sus bajas propiedades de barrera. Es decir, por sus características, por su origen natural, son afines al agua y a otras moléculas. Entonces, la humedad y los gases son capaces de pasar a través de ese plástico. Y si yo estoy guardando un alimento ahí, pues se va a oxidar o se va a echar a perder a una velocidad mayor a la que se echaría a perder un plástico envasado un alimento envasado en PET, por ejemplo. Entonces, ¿nosotros podemos hacer algo al respecto? La respuesta es sí. ¿Y qué creen? Se está haciendo. Aquí, cuando menos a nivel de investigación, la universidad está haciendo su parte y es en donde ustedes están también aportando su conocimiento. Entonces, bueno, la principal estrategia para mejorar estas propiedades de estos polímeros biodegradables es formar un material compuesto. Es decir, el plástico ya tiene una carencia, pues yo le voy a poner un refuerzo, un aditivo, un material que logre aportar las propiedades adecuadas para vencer este reto. Entonces, un material compuesto es la combinación física simplemente de dos materiales que, bueno, mantienen su estructura, se pueden distinguir, pero generan unas propiedades sinérgicas muy especiales, que es de las que nosotros nos aprovechamos. Y a la par, si nosotros utilizamos como refuerzo algunos residuos de la industria local, como por ejemplo, aquí nosotros en Jalisco producimos mucho tequila, sobra bagazo de agave, sobra esta fibra. Si nosotros utilizamos esta fibra, estamos, digamos, resolviendo dos problemas en uno. Estamos resolviendo el problema de la basura de las tequileras y estamos aportando a la sostenibilidad de la industria plástica. Entonces, son muchas ventajas. Utilizar materiales que son baratos, que le sobran a otra industria, que prácticamente no nos va a costar nada obtener porque está aquí, y los vamos a incorporar para formar un material con propiedades distintas y con un alto valor agregado. Por ejemplo, esto es muy local. Por ejemplo, a mí no me conviene decir, yo aquí en Guadalajara voy a hacer un composito con sargazo. ¿Por qué? Porque el trasladar el sargazo desde el Caribe hasta acá también va a generar una huella de carbono. Trasladar el material también va a contaminar. ¿Lo podemos hacer por investigar? Claro que sí, pero ya cuando lo pensemos aplicar, debe de ser en el área local. Debemos de pensar en todos los impactos que estos materiales van a generar en el ambiente. Entonces, bueno, ya ahora sí, con todo esto en mente, ¿cuáles son los objetivos de lo que estamos haciendo aquí en la licenciatura en Ciencia de Materiales? Es formular compositos que sean sustentables, que tengan propiedades adecuadas para diversas aplicaciones, utilizando plásticos biodegradables a partir de fuentes renovables, pero también desechos del sector agroindustrial. Y aquí estos desechos son tan amplios como biodiversidad exista. Puede ser incluso desde un aceite, una fibra o hasta nanopartículas que ustedes mismos
han escuchado que se pueden sintetizar aquí mismo en estos laboratorios. Voy a presentarles una propuesta de investigación de un trabajo ya consumado y publicado, que es en colaboración en mi estancia que hice en Canadá hace un tiempo, y es la biodegradación en condiciones marinas. ¿Por qué quise presentarles esto? Precisamente por la importancia que tiene la presencia de esos desechos en el mar y lo importante que va a ser tratar de reducir el impacto de estos contaminantes en las aguas. En este caso se hicieron biocompositos de un polímero que se llama polihidroxibutirato y fibras de un pasto que se utiliza en Canadá, un pasto gigante que se utiliza para quemarlo en el invierno para calentar los graneros, ¿no? Son cosas muy baratas, el plástico, perdón, la fibra, para abaratar o reducir la cantidad de plástico que no es tan barato, ¿no? Esa es la estrategia. Y si de camino podemos mejorar propiedades mecánicas, biodegradabilidad, la cosa será aún más sostenible y más redituable o más fácil para aplicar. Bien, ¿qué hicimos? Bueno, en primer lugar, para evitar esta contaminación de plásticos, una opción importante son los polihidroxialcanoatos. Estos polihidroxialcanoatos es una familia de polímeros que junto con el almidón y los ésteres de celulosa se ha probado que se biodegradan en el mar. Es decir, si estos polímeros llegaran al océano, la microbiota, las bacterias y la comunidad de seres microscópicos que viven en el mar van a consumirlos sin ningún problema y no van a generar un impacto negativo. Entonces, estos polihidroxialcanoatos, ¿por qué se biodegradan? Porque a la vez los produce una célula. Algunas bacterias, cuando las estresamos, es decir, tienen comida, pero no ciertos micronutrientes, vamos a hacer el ejemplo muy burdo, tienen comida, pero no tienen vitaminas y necesitan esas vitaminas para poder hacer la digestión. Entonces, ¿qué se hace? Se les da mucha comida, pero se les quita las vitaminas. La bacteria, ¿qué va a hacer? Va a decir, yo necesito sobrevivir. Y por evolución de sus, digamos, rutas metabólicas, comienza a consumir esa comida, pero la almacena. No la puede utilizar, pero empieza a almacenarla dentro de sus membranas y se hincha, se llena de este material que se llama PHA o una familia de materiales que se llama PHA. Son plásticos bacterianos. ¿Qué hacemos nosotros desde la biotecnología? Nos aprovechamos de esto, estresamos a la bacteria y cuando ya está muy llenita, entonces hacemos una lisis y extraemos el biopolímero. Este biopolímero, como lo produce una bacteria, pues es muy biodegradable y tiene propiedades muy interesantes. ¿Qué se hizo aquí? Bueno, se mezcló este material con estas partículas de fibras de este pasto mediante una extrusora y se produjeron mezclas por inyección. Estas mezclas, como ustedes pueden ver, tienen el aspecto como si fuera madera. Es otro aspecto importante de los compositos. Pasa de ser de un plástico blancuzco traslúcido a ser un material que tiene incluso propiedades estéticas interesantes, como si fuera madera. Entonces, bueno, y después se probó su biodegradabilidad en un medio marino simulado. ¿Cómo simulamos este medio marino? En un acuario obtuvimos muestras tanto de sedimento como de agua. Aquí pusimos sedimento en la parte inferior de este recipiente hermético, agua, y al interior de este vaso de precipitados, un agente que iba a absorber el CO2 que producían las bacterias. Aquí abajo en este círculo beige es en donde estaba nuestra muestra polimérica. Las bacterias que estaban presentes en el agua marina van a comerse este material y esas bacterias van a respirar tal cual como lo hacemos nosotros. Entonces van a tomar los carbonos del plástico, los van a respirar y nosotros vamos a atrapar ese CO2 en ese vasito. Y así es como vamos a determinar cómo se biodegradó el plástico. Además de las caracterizaciones básicas que todos en materiales podemos conocer, como la morfología SEM o pruebas de tensión. Salud. Bien, ¿qué sucedió? Tan solo añadirle fibras de este pasto al biopolímero genera un incremento en sus propiedades. Vean, aquí nosotros pusimos el polímero puro, 15% de pasto y 25% de este pasto. Las propiedades siempre tienden a subir, tanto módulo como resistencia. De entrada obtenemos un material 25% más barato, pero con una importante mejora en sus propiedades mecánicas y propiedades estéticas.
¿Y por qué? Bueno, porque las fibras actúan como verdaderos refuerzos, ¿no? Aquí está la estructura del plástico sin fibras y aquí están las estructuras fibrosas inmersas en la matriz polimérica, lo que hace que se puedan transferir los esfuerzos de manera más adecuada y por eso suben las propiedades. Pero esta ventaja no solo es en lo mecánico. Obtuvimos en la biodegradación resultados aún más interesantes. Digamos, los ensayos de biodegradación siempre nos piden que pongamos un material de referencia, un material que sí se biodegrade y bueno, ese es el papel. El papel ustedes saben que es uno de los materiales más útiles que tenemos a la mano, ¿no? Es muy biodegradable, también tiene sus broncas de impactos al producirlo como tanto gasto de agua, contaminaciones, etcétera, pero es un material muy versátil y es muy biodegradable. Entonces la norma nos pide, compara tu plástico contra el papel para que veas en dónde estás parado. ¿Qué tanto se biodegrada? Igual que el papel, menos o más. Y también nos pide de repente que pongamos un plástico de los convencionales. Esa curva del plástico convencional, un polietileno, no está, pues porque es una línea completamente no biodegradable, no es una línea horizontal en el cero. Si ustedes se fijan, esta curva roja es el polímero puro. Recuerden, como tal, ya es un polímero que se biodegrada en el mar. Ya estaba probado eso. La norma nos dice que la biodegradación mínima que debe de presentar este material para que se pueda decir biodegradable es el 60%. Y este material con trabajos la cumplió. O sea, sí pasa de panzazo, por así decirlo, pero sí es un plástico biodegradable. Lo interesante aquí fue que al nosotros ponerle 15 o 25, no importa si era 15 o si era 25 de este pasto, la biodegradabilidad se iba a casi el 80%, igualando a lo que se obtuvo con el papel, la celulosa, la curva negra. ¿Por qué ocurrió esto? Muy simple. Estas fibras son porosas y les gusta el agua. ¿Qué pasa si ustedes mojan un papel? Va a absorber el agua de inmediato. Pasa lo mismo en el composito. Estas fibras actúan como canales en las cuales, por medio de las cuales el agua va a poder penetrar al sistema, pero no nada más el agua, también van a entrar las bacterias. Y eso va a generar una área muy grande de exposición y va a acelerar el proceso de biodegradación. Entonces, si se fijan, combinar este sistema solo tiene ventajas. Mejores propiedades, más biodegradable, más barato, luce mejor. Estos, digamos ahí, los principales hallazgos que obtuvimos. Se incrementa la biodegradabilidad y las propiedades, obteniendo materiales más ligeros, más económicos y, por supuesto, con un mejor carácter ambiental. ¿Qué se podría hacer con este tipo de materiales? Simple. Por ejemplo, un utensilio para vender comida, que sabemos que por alguna razón se puede tirar al ambiente, no va a generar un daño importante, aunque ojo, que un plástico sea biodegradable o incluso una cáscara de un plátano es biodegradable, ¿la puedo tirar donde sea? La respuesta siempre es no. Todo va dispuesto en su lugar adecuado, ¿no? Bien, vamos a hablar rápidamente de la segunda propuesta y ese es un trabajo que está activo en este momento y realizado por dos de sus compañeros, Fátima Flores y Bernardo Garibaldi. Quizás los conocen, están por aquí, mira, David, aquí está, muy bien, gracias por estar aquí. Este trabajo va encaminado a resolver el problema de las propiedades del plástico, ese que les dije que parecía un acrílico, que no podíamos formular una bolsa con él, un material muy rígido. Y nosotros queremos un material flexible. Nos conviene que un material sea tenaz, soporta más energía, se rompe menos, falla menos. El trabajo que están haciendo ellos como parte de sus modulares y eventualmente sus tesis es uso de un aceite epoxiado de soya como aditivo para incrementar la tenacidad del acetato butirato de celulosa. Aquí cambiamos el sistema. Utilizamos un polímero basado en celulosa. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una muy buena biodegradabilidad. Este polímero se obtiene tal cual como se obtiene el papel, simplemente cuando está la pulpa, esa pulpa de papel que si ustedes han visto o han reciclado papel o han visto videos, se forma ahí como una masita, ¿no? A esa masa se le hace una reacción química con algunos ácidos orgánicos, algunos compuestos, y se forman acetatos butiratos de celulosa, o mejor conocidos como ésteres de celulosa. Estos ésteres, además de ser biodegradables,
tienen baja toxicidad y pueden estar en contacto con alimentos. Entonces, es muy ventajoso utilizarlos, pero tienen desventajas. Como provienen de la celulosa, como si fuera papel, tienen muy poca resistencia a la humedad, son muy rígidos. Entonces, es como si ustedes concentran un papel reciclado muy grueso, lo quieren doblar, pues se va a romper. Básicamente, es más resistente que eso, pero tiene ese mismo problema de fondo, cuando menos si lo queremos hacer competir contra un plástico derivado del petróleo. No va a lograr. Entonces, nosotros podemos resolver este problema incorporando un aceite. Fíjense, algo tan fácil como un aceite vegetal. Recuerden, el aceite le va a dar resistencia a la humedad. Si nosotros mezclamos el aceite en el polímero, el agua ya no va a entrar tan fácil, pero también va a generar que el polímero sea blandito. Es como, vamos a pensar como en repostería, ¿no? Nosotros estamos haciendo un pastel o una galleta y nos queda bajo de mantequilla. Va a ser muy quebradizo, va a estar muy duro, ¿no? Ni siquiera nos lo vamos a poder comer. Le ponemos un aceite y se vuelve más blandito. Químicamente, si ustedes logran explicar ese proceso, también están explicando interacciones moleculares en un polímero. A fin de cuentas, la repostería utiliza almidón, la harina tiene almidón, que también es un polímero. ¿Va? Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué se hizo aquí? Mezclamos aceite epoxidado de soya con el polímero en polvo, utilizando un mezclador de laboratorio, vaya, una licuadora. Y después, ¿qué hicimos? Lo llevamos a un proceso de termocompresión, en el cual esta mezcla polimérica la llevamos a producir una placa con temperatura y presión dadas, para después cortarlas en una cortadora láser y obtener esas probetas que ustedes están observando. ¿Qué se obtuvo aquí? Bueno, después de haber realizado la caracterización correspondiente, que hasta este momento les presentamos ensayos de tensión y SEM. Vean, como ustedes pueden ver, el aceite baja las propiedades de resistencia a la tensión del polímero. Esto es de esperarse, el efecto se llama plastificación. El aceite se interpone entre las cadenas del polímero y hace que ya no puedan interactuar. Les baja su rigidez y por lo tanto su resistencia. Pero ojo, esta línea roja que les puse aquí dice PEAD, son las siglas de polietileno de alta densidad. Este dato, cercano a 20 megapascales, lo tomamos de una ficha técnica de uno de los principales proveedores de polietileno del mundo. Reporta una resistencia de tensión en el punto de fluencia de cerca de 18 megapascales. Nosotros, al ponerle 50% de aceite a este polímero, aún así estamos por encima de esas propiedades, estamos por encima de esa resistencia. Ahora imagínense ustedes, tenemos un polímero que es mitad celulosa y mitad aceite. Estamos caracterizando ese sistema porque algo muy interesante está ocurriendo ahí. Obtenemos probablemente lo que estamos pensando que lograron David y Fátima, es la polimerización del aceite. Entonces tenemos que demostrar ese efecto en el trabajo de modular y posteriormente de tesis de estos estudiantes. El módulo de elasticidad, que es la medida de qué tan rígido es un polímero, también bajó, lo cual es lo que andábamos buscando, que el polímero fuera menos rígido y por lo tanto pudiera deformarse. Y tanto es así que se deforma 15 veces lo que se deforma el polímero puro. Bien, en cuanto a morfología, bueno, ¿qué se esperaba obtener? Se esperaba observar los dominios de este polímero perfectamente distribuidos y como ustedes pueden ver, están en forma de burbujitas. El aceite se repliega en sí mismo, pero está perfectamente disperso en todo el polímero. Bien, ¿qué hallamos y en qué podemos aplicar este sistema una vez que lo caractericemos de manera adecuada? Bueno, que podemos utilizar este polímero, esta mezcla, para generar bolsas. Imagínense que pudiéramos decir, aquí en la Universidad de Guadalajara, 2 alumnos de la licenciatura en Ciencia de Materiales encontraron un material biodegradable que va a sustituir todas las bolsas de polietileno. Bueno, potencialmente ese tipo de cosas se pueden hacer aquí, se están haciendo aquí. Ojalá que el proyecto vaya a un buen puerto, pues van a resultar cosas muy interesantes. Aquí me gustaría hablar del trabajo o presentarles resultados del trabajo de todos mis estudiantes. Pues, me resulta francamente imposible, me tendrían que escuchar nada más a mí en todo el ciclo y pues tampoco
se trata de eso, pero me gustaría dar aquí un agradecimiento público a todos mis estudiantes que dejan todo su trabajo y toda su energía y me siguen y siempre están al pie del cañón para sacar adelante estos proyectos. Y bueno, aquí incluso, por ejemplo, Juan José Martínez, que también está por aquí, está trabajando con impresión 3D de implantes óseos. Juan lo que está haciendo es mezclar hidroxiapatita, que se sintetizó también en laboratorio, con un polímero PLA que es biocompatible y biodegradable para generar implantes óseos que después vamos a probar su biocompatibilidad para posteriormente poder generar un dispositivo biomédico a partir de estos materiales. Fátima y David, ya hablamos de ellos. Otros de mis estudiantes, Felipe, Eric Aro y Eric García, están generando materiales compuestos, pero enfocados a sustituir, por ejemplo, vasos desechables. Aquí ellos están utilizando fibras de diversas naturalezas, fibras de agave, fibras de café, desechos de la industria del café, como por ejemplo lo está haciendo también mi estudiante Bernardo Orozco, y otros sistemas un poquito más complejos que incluyen nanotecnología. Ya sería injusto no mencionar a todos los demás. Bueno, aquí hago un agradecimiento y un reconocimiento a mis estudiantes. Bien, ¿qué se está haciendo? Como ustedes se pueden dar cuenta, estamos buscando hacer caracterizaciones más extensivas cada vez. En este caso, materiales aplicados. Biodegradación, ya no solo en medio marino. ¿Qué le pasa si el polímero se queda en el suelo? Si se queda en el sol. Este tipo de cosas van a ser muy útiles también de obtener esta información. Evaluar las propiedades de barrera, es decir, ese intercambio gaseoso y de agua entre el plástico y el exterior, ¿no? Si nosotros logramos corregir estos problemas, también estos polímeros van a poder emplearse en otros campos. Y finalmente también otras características como su estabilidad térmica, su desempeño mecánico y su aplicación, es decir, ya no estar pensando nada más en generar un material nuevo, sino una aplicación o un producto. Y ese es en donde ustedes deben de centrarse, siempre estar pensando en la aplicación de lo que van a hacer. Porque ¿quién quita que después de haber hecho su tesis salgan con un proyecto de emprendimiento ya propio de ustedes, ¿no? Siempre tengan esa posibilidad en mente. También me gustaría agradecer a algunos de los colaboradores industriales que nos proveen de materias primas, como por ejemplo la empresa Ajitza, que nos da aceite de aguacate. Hemos estado también ya utilizando alguno de ellos, cascarillas de café moca, también últimamente de Starbucks, gracias a nuestro estudiante Bernardo Orozco, bagazo de cebada desecho de la cervecera Heineken, bagazo de agave de esta tequilera que se llama Idea. Y bueno, como Jalisco es un lugar megadiverso, entonces tenemos una cantidad enorme de materiales que podemos utilizar aquí. A manera de conclusiones, me gustaría dejar, y antes de escucharlos ustedes, porque quiero escuchar sus comentarios y sus preguntas, me gustaría dar algunas ideas ya para despedirnos. Bueno, el uso y valorización de estos desechos de la industria agroalimentaria o agroforestal es una oportunidad importante para producir plásticos que tengan buenas propiedades, que sean más económicos y que tengan un carácter más ambiental, ambientalmente amigable, por así decirlo, bajando sus emisiones de carbono y por supuesto su costo. Bueno, hay que reconocer que en este momento no podemos sustituir por completo los plásticos derivados del petróleo, pero sí tenemos que hacer más trabajo para que estos materiales puedan vencer sus propias limitaciones y poder desplazar cada vez más a los plásticos derivados del petróleo. Y finalmente me gustaría cerrar esta plática con esta idea. Para obtener la sostenibilidad necesitamos la ayuda de todos. Aquí en la universidad ven una prueba y la ven en cada una de las conferencias. Los investigadores, la universidad como institución hace su chamba. Ustedes también hacen su proyecto modular, siempre pensando en un beneficio para el ambiente, para la salud, para la economía. Siempre es así. Pero también necesitamos más esfuerzos, los esfuerzos de todos, ¿no? El gobierno, pero en particular esfuerzos individuales. ¿A qué me gustaría llevar este consejo? Necesitamos disponer la basura en su lugar, separar los residuos y preferir, en lo posible, recipientes que sean o que se puedan reutilizar, ya sean de papel, de cartón o de plástico, pero que tengan posibilidad de reusarse. En la medida que todos tomemos estas pequeñas acciones, vamos a generar un mejor ambiente y por lo tanto una mejor calidad de vida para todos. Bien,
Por último, agradecer a la institución y a las instituciones que nos han apoyado en la realización de estos proyectos y a ustedes por su asistencia y espero que les haya gustado esta charla. Muchas gracias, doctor Eric, por esta interesante charla. Tenemos espacio para algunas preguntas. Aquí atrás. Buenos días, Doc. Buenos días. Tengo una pregunta. Bueno, ya mencionó como desventajas que de los biopolímeros que ahora sí que están en alto, por así decir, distribución de costo, es alto. Pero ¿qué otras problemáticas principales hay en los polímeros biodegradables que aún no se encuentran en abundancia en la sociedad? Gracias por tu pregunta, Felipe. Principalmente, digamos, el problema más drástico en este momento es la falta de capacidad instalada y de producción de estos materiales. Como quiera, podemos nosotros tratar de mejorar las propiedades mecánicas de estos materiales. Y además de su costo, que también va de la mano, es esta falta de capacidad. Si nosotros dijéramos por un decreto, tengo que quitar todos los plásticos derivados del petróleo y cambiarlos, por ejemplo, ya que Felipe también es mi estudiante, por cierto, podríamos decir, Felipe, vamos a utilizar tu polímero en todo el mundo. No tendríamos capacidad para producirlo. Esa sería la principal desventaja en este momento. Gracias, Felipe. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Tenemos una pregunta. Aquí adelante. Hola, primero que nada, buenos días. Quería hacer una pregunta acerca de las aplicaciones biomédicas. ¿Cuáles serían los polímeros biocompatibles que se utilizan? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, el más utilizado de todos estos es el PLA. El PLA incluso ya tiene manufacturas comerciales en este sentido, suturas, dispositivos biomédicos de toda índole, internos y externos. Y bueno, vienen otros, se está estudiando otros, por ejemplo, los polihidroxialcanoatos, el mismo que les presenté que tiene biodegradabilidad en el medio marino, también ya se está estudiando, pero hay otros que tienen, aunque no son biodegradables, vienen del petróleo, pero tienen un alto impacto en este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, el PIC. Han escuchado de este poliéter etercetona, que es uno de los materiales más resistentes que existen y se hacen, por ejemplo, sustitutos de discos de la columna, ¿no? De discos de la columna vertebral. Entonces, aquí ya cuando hablamos del cuerpo, ya es como, ya no es tan importante, o sea, sí es importante la sostenibilidad, la economía, pero ahora se vuelve digamos, una prioridad la vida del paciente y en este caso es el polímero, ¿cuál puede ser? Aquel que sea biocompatible, es decir, que no nos vaya a generar una respuesta inmunológica en el cuerpo, que no sea tóxico y que además tenga las propiedades adecuadas para la aplicación en particular. Pero en general nos quedamos con estos dos ejemplos, el PLA en la parte de los biodegradables y el PIC en la parte de los que no son biodegradables. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo la duda de quién es quien regula como la certificación de qué materiales son bios. ¿Es cuestión nacional, internacional? ¿Es costosa o quién es quien rige esas normas? Las normas internacionales que hay en este momento están dadas por la ISO y la ASTM. En otros países, las agencias ambientales, digamos, lo análogo a Semarnat, es quien toma esas normas y emite un decreto que esa es la norma oficial para ese país. Nosotros en México no lo tenemos. Jalisco sí tiene una norma para plásticos, es para plásticos reciclados y usos y la tiene la SEMADET, la Agencia Estatal de Protección Ambiental. Cuando las haya, estas agencias van a ser las que emitan las normas y pueden basarse en estos organismos internacionales como ASTM e ISO, que son los más comunes. Gracias. Gracias a ti. Buenas, pues yo también quería preguntar acerca precisamente de eso, del cómo estaba regulado y, por ejemplo, en el caso de, recordando una vez, un primo me preguntó, oye, ¿tú que estás estudiando eso? Si me puedes ayudar a desarrollar a lo mejor o
planificar el desarrollo de una bolsa de plástico biodegradable y cómo sería, y me llamó la atención el caso de que cómo está regulado, por lo menos aquí en México, o si está regulado realmente o no, o cómo saber yo como consumidor cuando sí estoy comprando algo que sí es biodegradable o cuando no. La única manera de saberlo en este momento es que esté regulado por Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea. Lamentablemente México no cuenta con esa certificación y como les comentaba en la presentación, si yo le pongo a mi plástico biodegradable, no va a haber sanción porque no hay norma ni hay criterios. Las únicas certificaciones que existen son las de los otros países y están basadas en la norma ASTM. Entonces, sí sería una ventaja que, por ejemplo, tú siendo un productor de un plástico, si trataras de, cuando menos en este momento, de cubrir las normas de otros países para que tengas esa parte, digamos, con palomita, aunque en México ni siquiera exista aún. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días. En el trabajo de mi compañera Fátima y David, me generó duda de cómo se va a comprobar o por medio de qué caracterización se va a saber que el aceite sí polimerizó. Y también otras dudas acerca de caracterización, ya que mencionó que en un futuro se planea ver en el medio ambiente y a temperaturas cómo se va a hacer un análisis para ver su descomposición y cómo se va a buscar cómo se va a buscar el aceite polimerizado. Ok, excelentes preguntas. El aceite bueno, los aceites han escuchado eso, ¿no? Insaturaciones, ¿no? Es un aceite poliinsaturado o es un aceite grasas saturadas, ¿no? Que les decimos, no comas eso. Esas grasas, esas insaturaciones, ¿qué son? Son dobles enlaces. Esos dobles enlaces son puntos en donde puede darse una reacción de polimerización. Entonces, si nosotros monitoreamos por cualquier espectroscopía o resonancia magnética nuclear, FTIR, bueno, hay muchas opciones para hacer estimaciones, bueno, con diferentes complejidades. Algunas cuantificaciones nada más van a ser cualitativas, otras van a ser cuantitativas, pero simplemente con detectar cambios en estos enlaces químicos y la formación de un nuevo enlace, desde ahí ya podemos decir si se polimerizó. En cuanto a la parte de las temperaturas, bueno, es un estudio basado en normas internacionales en las cuales las muestras de polímeros se someten a diversas temperaturas desde ambientes, bueno, una temperatura del agua, ¿no? El agua del océano en realidad no es una temperatura elevada. Entonces, desde ese rango de temperaturas hasta una temperatura ambiente normal para suelo, o una temperatura mayor a 60 grados o alrededor de 60 grados para una degradación en composta, que es más o menos en una composta industrial lo que alcanza 58 grados aproximadamente. Entonces, las normas son muy claras. ¿Qué se sigue ahí? Pérdida de peso y también cambios en enlaces químicos. Es más común utilizar FTIR o resonancia magnética nuclear. Gracias. Incluso XPS podría ser. ¿Alguna otra pregunta por aquí atrás? Hola, Doc. Hola, Dante. A mí me pareció excelente su plática, la Gracias. verdad. Muy interesante. Pero me resultó una duda acerca del medio marino y también acerca de lo que había leído. Había leído que había un problema acerca de las condiciones que tenían que tener los biopolímeros para ser completamente descompuestos. Entonces, quería preguntarle de qué condiciones dependen los polímeros biodegradables para ser descompuestos completamente en un medio marino. Podríamos decir que hay muchos más factores, pero yo podría resumir dos principales. La afinidad con el agua, es decir, qué tanto interactúa con el agua un polímero, y la segunda es su polaridad, que también van de la mano. Es decir, entre más reactivo sea el polímero, pues más fácil va a poder degradarse. El ejemplo contrario es el polietileno, solo son carbonos e hidrógenos. Ahí no hay casi reactividad. O sea, son las electronegatividades, ya han visto química y si no, pues espero que lo vean pronto. Son muy similares entre ellos, entonces pues no hay desfase electrónico, es muy estable, es casi prácticamente inerte. Es más, está demostrado que
Si nosotros nos llegábamos a comer un pedazo de plástico, ojo, macroscópico, no en forma de microplásticos, este material va a pasar por nuestro cuerpo de manera de que no cause ninguna alteración. Es lo que se dice si el plástico fuera puro y no tuviera ningún aditivo. Entonces, va de la mano la reactividad química y la afinidad con el agua. De acuerdo. Otra pregunta que se me ocurrió ahorita. En el caso de que no se descompusieran completamente, ¿habría algún impacto en el mar? Ya sea porque se formen sales organometálicas o algún compuesto así secundario. Tendría que evaluarse, pero en el caso de los polímeros que provienen, por ejemplo, de bacterias o de la celulosa, prácticamente estaría descartado esto porque son componentes que ya están en la naturaleza. Pero siempre se tiene que evaluar. Las normas además son precisas y dicen, tiene que degradarse el 90%. Entonces, esas normas están pensando o están pensadas en que si se queda el 10% acumulado, no va a generar daños, digamos, importantes. Pero siempre toda acumulación es mala, ¿no? Incluso dicen ahí, beban agua. Si nosotros tomamos agua de más, también es malo, ¿no? Entonces, todas las acumulaciones son problemáticas. Muchas gracias, Doc. Gracias, Dante. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, listo. Ahorita. ¿Por dónde fue? estamos. Buen día, Doc. Buen día. Me llamó la atención que mencionaba al inicio de la conferencia que el 35% de los microplásticos provienen del lavado de la ropa. Respecto a la ropa, ¿qué avances conoce usted sobre el desarrollo de ropa que ya sea biodegradable o biosostenible? Comienza a ver esa parte, en particular ropa hechas con fibras de biopolímeros, que en teoría, cuando lleguen al mar, al agua o a algún medio donde ya se disponga o se escapen, como es el caso de estas fibras, van a ser consumidos por bacterias. Sí, ya existen, pero lamentablemente pues son muy costosas y las grandes industrias en este momento no van a apostar por este tipo de fibras sustentables. La biodegradabilidad, perdón, depende mucho de que sea reactivo el material, ¿no? La ropa podría ser reactiva con la piel, algo así, o sea, No hacernos algún daño a largo plazo. No, porque, por ejemplo, la celulosa, vamos a pensar el algodón. El algodón es celulosa. Es reactivo ante estas características. Tiene esas características de reactividad en el momento de biodegradarse, pero no en el momento de estar en contacto con nuestra piel. A las condiciones de uso de la ropa, que son las condiciones de vida del ser humano, el material es completamente estable, inocuo y no le causa ningún problema. Pero ya que entra a un ambiente de digestión de un microorganismo, pues ahí sí ya el material sí se va a degradar. Cosa que los polímeros no hacen. Los polímeros son estables siempre, en esas condiciones de degradación bacteriana y en este momento. Entonces, esa es la diferencia. Sí queremos materiales biodegradables, pero eso no implica que, por ejemplo, yo puedo sacar, esta ropa es biodegradable. Yo quizás voy a tener miedo de andar por la calle y que llueva y, ay, mi ropa, ¿no? Eso no ocurre. Tenemos que pensar las cosas desde el punto de vista de ciencia de materiales para que en la aplicación el material sea durable, pero en su disposición se biodegrade. Entonces, es específico y es controlado. ¿Alguien con alguna otra pregunta? Listo. Buenos días, doctor. días. Primero que nada, muchas gracias por la conferencia, me gustó demasiado y me surgió una duda referente a, cuando hablamos de biopolímeros, ¿nos referimos también a biodegradabilidad o existen biopolímeros no degradables? Existen biopolímeros que no se biodegradan. Es ambiguo, pero tan solo, por ejemplo, el origen, como les decía, polietileno hecho a partir de alcohol de caña es un biopolímero, aunque no se biodegrada. Tan solo por el origen. Cualquier cosita que le aportemos al ambiente o a la salud humana, ya le podemos poner ese biopolímero. ¿No? Muchas gracias, buen día. Gracias, buen día. ¿Pregunta? En cuanto a los microplásticos, cuando se entran en nuestro organismo, ¿hay una manera de que sean expulsados o se quedan permanentemente dentro de nuestro organismo? Aún no se sabe con certeza el efecto en el cuerpo, pero hay investigaciones que sugieren que se acumulan en tejidos como el hígado o el cerebro o los riñones.
causando potenciales daños a futuro. Y si estos reaccionan, incluso estos daños podrían incluir algunos tipos de cáncer. Es muy joven, digamos, estas áreas de investigación para saberlo, porque además son estudios a largo plazo y se requieren bioensayos, generalmente hechos con ratones o con algunos otros modelos. Es muy preocupante porque todavía no sabemos exactamente el daño, pero ya hay evidencias de que sí se acumulan en el cuerpo, e incluso hace poco salió una publicación que ya se han encontrado microplásticos en sangre y en leche materna. Es bastante preocupante. Gracias. Gracias. Una última pregunta. Ok, tenemos acá. Bueno, es que tenemos tiempo. Una más. ¿Por dónde fue? A ver, déjame ver, porque acá levantaron su mano primero. Buenos días, doctor. Buenos días. Tengo una pregunta. Mire, ¿en cuánto tiempo se espera implementar estos nuevos bioplásticos, estos tipos de, sí, de bioplásticos? Porque actualmente, pues, se tiene muy satanizados los plásticos, pues, nuevos. De hecho, hasta yo lo pensaría desde mi punto de vista que, no, pues es que contaminan mucho porque ha sido por parte de la mercadotecnia que nos han satanizado los plásticos. Aquí mi pregunta es más que nada, ¿en cuánto tiempo se planea implementar estos nuevos bioplásticos? Esperemos que no sea más allá de 10 o 15 años, porque, bueno, la situación ambiental ya es bastante crítica al respecto, y porque además, cuando menos en estos proyectos que les mostré, estos bioplásticos tienen la particularidad de que se pueden utilizar en los mismos equipos que ya están instalados en la industria, simplemente nada más cambiar el material. ¿De qué va a depender esto? Bueno, de que baje el costo de los materiales, pero eso se va a dar de manera natural. Si aumenta la demanda, también tiene que disminuir el costo. Y la otra opción, cuando ya no nos quede de otra, ¿no? O que que haya broncas enormes con el petróleo, o que de plano estemos obligados a hacerlo por cuestiones ambientales. Yo espero no llegar a ese extremo y que sea en el mediano plazo este switch. Ahora, otra pregunta que me acaba de surgir. Nos comentó que se está haciendo plásticos a partir también de fibras ¿de qué? Del agave y eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros México es un país que es muy biodiverso, tiene muchas plantas, muchas cosas. Pero, por ejemplo, países como, desconozco, por ejemplo, como Rusia, que son países muy fríos, y pues países que pues las plantas crecen de manera diferente, o son pues más diferentes, no es tan biodiverso. ¿Cómo esos países pues le harían para producir sus propios bioplásticos? Porque pues tengo entendido que nosotros como México pues sí podemos producir, a lo mejor ya implementando esto ya se puede implementar pues ya nuestros plásticos, y decir, no, pues yo en mi país yo tengo para producir mis plásticos, pero el chiste no es estar exportando porque estamos produciendo huellas de carbono. Aquí en este sentido es buscar la forma más sostenible. Por ejemplo, en este trabajo del pasto que les mostré de Canadá, Miscanthus, así se llama la planta. Es una planta que crece sola en verano, y cuando llega el tiempo de invierno la gente la corta y la almacena y la guarda y ya después la quema. Entonces, eso mismo se podría hacer en cualquier parte del mundo. La verdad es que material vegetal hay en donde quiera, y nosotros sabiéndolo aprovechar podemos transformarlo. Incluso podrían hacer nanocristales de celulosa, podrían hacer lo que ustedes gusten a partir de ese material. Siempre hay opciones para hacer más sostenible a la industria, pero habemos países más en posiciones más ventajosas que otras. México, somos nosotros, tenemos esa ventaja. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Seguramente habrá más preguntas, ¿verdad? Es un tema muy interesante. El doctor Eric les deja su correo electrónico, por si lo quieren contactar para hacerle más preguntas. Y bueno, con esto cerramos la conferencia de hoy. Le agradecemos al doctor Cisneros y le damos un reconocimiento por su participación en este ciclo de seminarios. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Antes de retirarnos, les recuerdo que hay que registrarse. Aquí tenemos las listas para las horas de formación integral. No lo olviden, por favor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente conferencia.